Hola, queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes? En estos últimos días, por tratar diferentes temas que eran interesantes, nos hemos visto un poco distanciados de las llamadas telefónicas, así que vamos a empezar el día de hoy con estas llamadas, así que atención producción, vamos a abrir los teléfonos al 251-9422 y al 467-4499 para conversar y saber cómo están respondiendo ustedes ante estas pruebas que nos da el coronavirus. Mientras que ustedes llaman, voy a ponerme mis orejas, al 251-9422, quiero comentar algunas cosas que se van viendo día a día. Hoy día la última consulta que tuve fue un comandante de la policía de Iquitos, de Loreto, y este comandante había venido a Lima para hacerse una serie de chequeos porque él tenía algunos síntomas menores, pero obviamente dado su exposición laboral a tanta gente, y dado también la gran incidencia de la enfermedad en Loreto, obviamente difícilmente una persona puede estar tranquila. Y este comandante me explicaba, doctor, yo tuve por ahí dolor de cabeza, una garraspera, y veía a mis compañeros caer, y la verdad que me revisaron allá en Loreto, y me recomendaron que me haga unos chequeos. Me vine a Lima, y aquí vienen dos datos importantes. Él me enseña la primera prueba molecular que le sale allá por el día 5 de abril y le sale positiva. Pero este policía me enseña una segunda prueba donde sale negativa, y me estaba enseñando los documentos. Y yo le decía, a ver, pero ¿por qué si es que ya tenías una prueba molecular positiva, ¿por qué te vuelves a hacer una segunda prueba? Me dijo, doctor, me indicaron eso porque como no tenía síntomas, a ver, allí se entiende que cuando una prueba molecular sale positiva es que es palabra sagrada, se supone. Más bien, cuando es al revés, cuando una prueba molecular es negativa, no siempre hay que creerle. ¿Por qué? Porque la prueba molecular, para que se entienda, es como que tú le sacas una foto al virus. Y entonces en una foto, o estás o no estás. No puede decir, parece que está, parece que no está. No, es como que si tú tuvieses una cámara fotográfica, y estás viendo el virus y le tomas una foto. Y entonces solamente hay dos posibilidades: o está el virus en la foto o no está el virus en la foto. Este ejemplo, que lo hago así para que se entienda, es porque la identificación del virus es a través de su presencia molecular donde es identificado, ¿no? Y entonces este policía, este comandante de la policía, que obviamente me reservo su nombre, ese comandante se viene a Lima, se hace una serie de chequeos, y le hacen una radiografía donde también no definen nada, y finalmente el día de hoy se hace una prueba rápida, y la prueba rápida viene y sale negativo. Entonces yo le pregunto a él, a ver, vamos a ver, tu oxígeno está en el 98%, aquí está. Tienes una tremenda oxigenación, y eso indirectamente nos está diciendo que tu pulmón está ventilando muy bien. Si no, no podrías tener 98% de oxigenación. A ver, sácate la camisa, vamos a evaluar tus pulmones, ¿no? Ápices, base derecha, base izquierda, lóbulos medios, todo totalmente limpio. En tus pulmones no hay ningún crepitante fino, ni respiración ruda, ni hay sibilantes, no hay nada, está limpio. Frecuencia cardíaca normal, en 72 estaba como frecuencia cardíaca. Le digo, en estos momentos
En estos momentos tú no tienes nada. O sea, al examen que te hago no tienes nada. Y por lo tanto, esta prueba rápida que te has hecho, le decía yo al paciente, está totalmente fundamentada. Me dice, doctor, pero ¿y las otras pruebas? Mira, lo único que puedo decirte es, en mi formación médica, siempre me dijeron, y yo también siempre le he dicho a mis alumnos, siempre, de que lo que importa es la clínica. La clínica es lo que el médico, que finalmente es el que va a suscribir el diagnóstico, el médico es el que va a hacer la unidad clínica. La unidad clínica quiere decir que él recoge tus síntomas, lo que tú le cuentas, va a recoger tus signos, es lo que él ve, ¿ok? Y de acuerdo a tus signos y síntomas, ¿no? Se va a hacer una idea de lo que podría ser, pero ahí va evaluando de otras circunstancias, como por ejemplo, los antecedentes familiares. De repente, si él no es lo mismo sospechar de COVID de un policía o de un médico que de repente de una persona que trabaja en una oficina. El de la oficina no necesariamente está expuesto a mucha gente, en cambio el médico y el policía sí. Y entonces eso también lo tienes que valorar. Pero lo cierto es que vamos a ver todo tipo de casos. La conclusión que yo le di a este comandante, le digo, a ver, comandante, en estos momentos usted no tiene nada. ¿Ok? Tanto por el laboratorio, que es el informe complementario, es lo que menos importa el laboratorio, lo que más vale es la clínica. ¿Ok? ¿Le duele la cabeza? No. ¿Tiene sudoración? No. ¿Ok? ¿Se le fue el olfato? No. ¿Se le fue el gusto? No. ¿Le falta el aire? No. ¿Le duelen los pulmones? No. ¿Ok? ¿Tiene diarrea? No. Capitán, usted no tiene nada. Perdón, comandante, usted no tiene nada. Me dice, doctor, pero ¿y este examen? Bueno, te tengo que decir que hay dos cosas. Uno de los dos exámenes está mal. Y lo que yo creo que está mal es el primer examen molecular que le salió positivo. Porque ese es el único examen que no cuadra en todo. Usted es una persona asintomática, hoy en día satura bien su oxígeno, hoy en día tiene una frecuencia cardíaca normal, hoy día tiene sus pulmones limpios y hoy día se ha hecho una prueba rápida que sale negativo. Usted es negativo. O sea, yo doctor venía aquí con la esperanza de que ya volvía Loreto ya curado. Tú no estás curado. Tú eres un organismo virgen para el coronavirus. Y ahora, doctor, ahora lo que tienes que hacer es cuidarte. Doctor, ¿usted me puede hacer un papel para mis superiores? Claro, con mucho gusto. Le dice el documento. Este es un paciente asintomático que tiene su prueba rápida negativa, sus exámenes negativos, es un paciente sano que no tiene ninguna infección y por lo tanto deberá tener todos los cuidados ahora que se reintegre a su labor en Iquitos, porque obviamente es una persona como tantas que no están con la enfermedad y tienen que cuidarse. Conforme vayan pasando los días, se van a ver muchos casos y yo trataré de los casos importantes que me toquen ver en el día a día, se los comentaré porque sé que eso ayuda a entender los casos particulares de tanta gente que a veces no les cuadra su diagnóstico, no les cuadra, no entienden su situación. Así que esas son algunas cosas importantes. Otro caso importante también, esta es la esposa de un destacado jugador de fútbol, incluso fue seleccionado nacional. Y bueno, esta es una pareja que me buscan porque tenían 3 pruebas negativas. Una prueba molecular, una prueba rápida y una segunda prueba rápida, todo negativo. Pero del otro lado, todos los síntomas. En este caso, sí hubo fiebre, sí hubo sudoración, sí hubieron escalofríos,
sí hubieron pérdida del olfato, sí hubo pérdida del gusto, ¿no? Hubo dolor de pulmones, dolor en el pecho, sensación de falta de aire, todo hubo ahí, pero salió negativo, negativo y negativo. Eh, esta pareja, al sentirse así, y recurren a un profesional, ¿no? Y él les receta la hidroxicloroquina. ¿Ok? Y después de tomar la hidroxicloroquina, en este caso, la paciente comienza a sentir baja de presión, comienza a sentir que el pulso baja demasiado, hasta el punto que ya llegaba prácticamente 50. Y entonces, todo médico sabe que cuando la frecuencia cardíaca baja de 60 hacia abajo, tiene que estar alerta, porque esta es una bradicardia, y si es que sigue bajando la frecuencia cardíaca, hay la posibilidad de que esa bradicardia se complique con un paro cardíaco, ¿no? Entonces eso lo sabe cualquier médico. Y es más, todos los aparatitos, todos los pulsímetros que hay, están diseñados para que cuando el pulso comience a bajar de 60 para abajo, se enciende una alarma en el aparatito y cambia el sonido para avisarle a la persona que lo esté usando que los ruidos cardíacos están por debajo de 60. Bueno, en este caso, esta paciente hacía una tendencia a las bradicardias y se le hizo todos los exámenes, todos, ¿no? Se le hizo una tomografía pulmonar, se le hizo cómo estaba su dímero D, cómo se examinó incluso, ya que hacía dolores en los dedos y había dolor en la garganta, lo cual se pensó también en que podría haber una artritis reactiva a una infección faríngea. Se buscó todo, y todo el PCR, la deshidrogenasa láctica, el dímero D, todo estaba, la hemoglobina, todo estaba bien y siempre todo estuvo bien. Bueno, poco a poco se fue avanzando. A la paciente hubo que usarle la enoxieparina. Bueno, en este caso había la ventaja de contar con este medicamento que es seguro, sofisticado, pero había la posibilidad de comprarlo, así que se usó la enoxieparina como se usan en las principales clínicas y hospitales, porque había la posibilidad de comprarlo y aplicarlo, ¿ok? Y así se le mantuvo mejorando, hasta que llegó un momento en que por las mejorías se le fue retirando todos los medicamentos y la paciente iba ya saliendo adelante. Bien, luego ya de cierto tiempo, entonces decido ya suspender la prednisona y también suspender la enoxieparina porque ya el paciente estaba bastante mejor. ¿Y qué es lo que pasó? Inmediatamente el paciente, que hacía una tendencia a la bradicardia, comenzó a hacer una taquicardia muy marcada, arriba de 170, que la puso a la paciente en una situación muy incómoda, porque obviamente cuando el corazón tiene una taquicardia y es tan elevada la frecuencia cardíaca, ese corazón se contrae, pero no expulsa la cantidad de sangre que requerimos. Y sin embargo el corazón está trabajando a 1000 por hora, y si el corazón trabaja a 1000 por hora, necesita más sangre para alimentarse, porque está trabajando de más. Pero ahí nace un contrasentido, porque el corazón trabaja más, pero lanza cada día menos sangre, a cada hora menos sangre. Y bajo esa situación puede ocurrir un infarto cardíaco, por ejemplo, si esto no se corrige a tiempo. Bueno, entonces allí, aplicando técnicas como el masaje retroocular, ¿no? Y algunos medicamentos, se fue controlando el medicamento, la situación.
Y bueno, me comuniqué con un excelente médico cardiólogo del hospital de la Clínica San Felipe, que es el doctor César Beco, compañero mío de la universidad. Y le digo, César, le explico el caso. Y me dice César, mira, Armando, el cuadro que tú me cuentas, la verdad, yo como cardiólogo, en este caso de COVID, he visto miocarditis, muchos casos. He visto también infartos, también. He visto insuficiencias cardíacas, también he visto. Pero este caso que me cuentas, donde el pulso se acelera y después se cae, se acelera y después se cae, ese es lo único que yo puedo referirte, me dice, existe una enfermedad muy rara en el mundo de la cardiología, que es donde el nodo sinusal se ha afectado. Y este es un punto que creo que vale la pena que las personas por lo menos tengan una idea de lo que se trata. Cuando uno va en un carro, ¿no? Cuando uno va en primera, el carro tiene potencia, pero no corre mucho, ¿ok? Cuando tú al carro le pones segunda velocidad, el carro también pierde un poco de potencia, pero corre más rápido. Y cuando vas en tercera velocidad, el carro ya va más rápido. Y cuando vas en cuarta, el carro vuela, y cuando va en quinta, no, ya el carro es un avión. O sea, lo que te quiero decir es que en el motor del carro, tú puedes poner primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, ¿ok? Y de acuerdo a eso, tú esperas tener un rendimiento en cuanto a la velocidad. A nadie se le va a ocurrir ir a 100 por hora en primera velocidad porque va a fundir el motor del carro. Ok, el corazón también tiene, igual, tiene su primera, su segunda y su tercera. ¿Quién es la primera? La primera son unas células que están en la aurícula derecha y que te mandan un ritmo, ¿no?, que suele estar entre 60 y 100 contracciones. Y ese es el que tenemos todos. Todos andamos con ese nodo sinusal. A veces ese nodo se malogra y el corazón dice, bueno, si se malogra la primera velocidad, yo tengo una segunda velocidad, ¿no?, que es el nodo aurículo-ventricular. Y la naturaleza es tan sabia que si en caso se malogra la segunda velocidad, el corazón tiene su tercera velocidad. Y el corazón va muy lento, peligrosamente lento, pero ahí está el corazón funcionando y vivo. ¿Ok? Entonces, estos tres comandos, estas tres velocidades, hacen que la frecuencia cardíaca tenga una velocidad, una segunda velocidad o una tercera velocidad. Pero el 99% de todos los seres humanos funcionamos con la primera velocidad y por eso tenemos una frecuencia cardíaca entre 60 y 100. Y es más o menos lo que todos entendemos como normal. Entonces, si ese núcleo, ese grupo de células se malogra, entonces el corazón como que pierde la brújula y se acelera o se enlentece, se acelera o se enlentece. ¿Sí? Era lo que me decía el doctor César Beco, y que es un muy reconocido cardiólogo, y con él conversábamos. Bueno, a la paciente, para poderle controlar su frecuencia cardíaca y que no le vuelva a subir, entonces se le recetó un medicamento a dosis muy pequeñas para poder asistirla. La sorpresa fue que horas más tarde, ya entrada la noche, me llaman a mi casa para decirme que la presión el pulso estaba nuevamente bajando, ¿no? Y obviamente la paciente tenía el temor de que durante el sueño, porque cuando uno está durmiendo, uno se relaja tanto, el metabolismo del ser humano baja tanto, que
la frecuencia cardíaca comienza a bajar, a bajar, a bajar, y por ahí podría ocurrir algo que nadie quiere, ¿no? Existe un paro. Gracias a Dios no es muy común, pero la paciente está con esa idea en la cabeza. Bueno, ¿a dónde voy a llegar con esto? ¿A dónde voy a llegar con esto? Cuando, acompañando a la paciente para darle la tranquilidad del caso, comencé a revisar de cero. Digo, a ver, vamos a revisar todas las cosas. No, dame todos los exámenes, todos los análisis, dámelo todo. Dame la tomografía, dame la radiografía, dame el electrocardiograma, dame los resultados incluso de reumatología, porque se le pidió todas las cosas, ANCA, ANA, todo el perfil reumatológico para descartar cualquier cosa. Y todo era negativo. Hasta que, digo, a ver, vuélveme a contar ahora con más tranquilidad el curso de tu enfermedad. Y en ese curso de la enfermedad me dice, como nosotros habíamos llegado de viaje, entonces recurrimos a un amigo médico quien nos dio una dosis de hidroxicloroquina. Solamente de 200 miligramos, pero mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Yo digo, y en ese momento que te dio la hidroxicloroquina a esas dosis, que por cierto estaban por encima de la dosis indicada, yo le pregunté, ¿también tomaste acitromicina? Sí, me dijo, también tomaba acitromicina. Yo le digo, entonces, esa es la respuesta. La respuesta para mí es esa, que allí se cumple el caso rarísimo que está descrito por la literatura médica y que están advirtiendo ahora en la Organización Mundial de la Salud que existen casos en que la unión del uso de la hidroxicloroquina con la acitromicina pueden dar estas alteraciones cardíacas. Pero, ¿qué había pasado acá? Lo que había pasado acá es que esta paciente había tomado dosis de más. No, había una dosis de más. Así indicada. O por lo menos ella refiere que, y así lo entendió, pues fue una consulta telefónica, y bueno, y estaba tomando la acitromicina. Entonces, este es un caso que lo comento, porque nos deja muchas enseñanzas. Y las enseñanzas que nos dejan es que existen muchos casos descritos en la experiencia médica y que a veces son muy raros y que de repente nosotros podríamos decir en el acto médico hay que tomar riesgos. Siempre un médico toma riesgos porque no hay medicamento que esté exento de reacciones adversas. Pero en este caso, lo que había pasado con esta paciente es que por error o no error, tomó demasiada dosis de hidroxicloroquina y asociada además con la acitromicina. Y en este caso, hemos revisado, prácticamente he revisado toda la historia, todos los análisis, y además que en este caso, siendo una familia que contaba los recursos, se pudo hacer todos y cada uno de los exámenes solicitados. Y eso no es una posibilidad que tiene el 80% de toda la población. Por ejemplo, tú no puedes pedir en Talara, por ejemplo, o en Ambo, un dímero D. Con las justas hay laboratorio para hacer un hemograma que te van a hacer un dímero D. No existe esa posibilidad. Menos una tomografía. Por eso uno tiene que saber entender las realidades en que uno se encuentra. Ahora, otra enseñanza que nos deja es que cuando hay una automedicación, pueden ocurrir estas cosas. Y sí, en principio, cualquier médico, yo me incluyo, van siempre a pensar que
la automedicación bajo ningún punto de vista es buena. Pero también eso no nos puede sustraer de la realidad. ¿Y qué pasa cuando no hay médico en una población, como en estos momentos ocurre en muchos pueblos del país? Entonces vamos a seguir repitiendo no a la automedicación, es decir, entonces que la gente se muera porque no hay un médico en todo un poblado, y eso se está demostrando porque hay muchos médicos serumistas que han regresado hace más de 2 meses de sus pueblos y no se va a mandar a ningún otro médico a esos pueblos hasta de aquí hasta julio. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, en ese sentido, uno ya no puede seguir optando por una sola opción, uno tiene que buscar otra opción para poder permitir que un ser humano se defienda. Y dentro de esas cosas, ¿no?, una información abierta por lo menos le da luces a una persona de cómo luchar por su vida. Y también eso podrá explicar por qué cuando en estos días le he estado yo dando recetas a mis pacientes para que compren su hidroxicloroquina, ya le dicen, doctor, ya no están vendiendo, lo cual me hace pensar que debe haber alguna directiva para no dar ese medicamento. Ahora, esto ocurre justamente en el momento cuando el ministro de Salud había decidido entregar en bolsitas estos medicamentos para repartirlos bajo prescripción médica en las postas básicas, ¿ok? Y eso ha coincidido con que la Organización Mundial de Salud diga, ¿sabe qué? Mejor este medicamento no lo tomamos. Ante esa situación, ¿no?, nadie puede criticar al ministro Zamora, que tuvo la intención de dar el medicamento, pero al escuchar de la OMS una advertencia, yo entiendo que su papel como ministro podía estar muy, muy, muy cuestionada y tampoco podía asumir ese riesgo tal. Y seguramente por eso ese medicamento se va a retirar en el Perú. Ok. ¿Y por qué menciono eso? Porque muchos pacientes, muchísimos pacientes, se deben haber salvado por haber tomado la hidroxicloroquina y no han hecho efectos extraños ni dañinos porque lo tomaron en la dosis ideal, o eran pacientes que no estaban predispuestos. Ok, pero el problema que se plantea, y aquí voy a cerrar esta primera etapa, es que a partir de ahora nos quedamos con una droga importante dentro de nuestro esquema, ya sin esa droga. Entonces, prácticamente nos estamos quedando con la acitromicina y nos estamos quedando con la ivermectina. Eso es el fondo de la información que quería llegar, de que como muchas veces vemos una interacción medicamentosa que puede poner el riesgo de una persona, pero en caso muy lejano. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si ese caso muy lejano te ocurre a ti o a un familiar tuyo? Ahí cambia totalmente el esquema. Entonces, conclusión, aquí termino. La Organización Mundial de la Salud ha hecho una advertencia a todos los países de no usar la hidroxicloroquina por los antecedentes que, aunque lejanos, están ocurriendo. Y eso, sin ninguna duda, hará o habrá hecho, esta es una suposición mía, de que el ministro Zamora habrá dicho, ¿sabe qué? No den el medicamento porque no vaya a ser que vayan a aparecer cosas ingratas y van a estar complicando a todo al Estado peruano, y se entiende esa situación, se entiende. Y por eso, ya que estas cosas a veces no se pueden hablar abiertamente, las digo yo para que las personas estén comunicadas, informadas, que creo que es lo mínimo que pueden hacerse en estos momentos. Vamos a una pausa y volvemos.